Listo, chiquillas y chiquillos, partimos con la habilidad interpretar. ¿Qué significa cuando nos piden que interpretemos un texto o cuando nos preguntan si ya hemos interpretado el sentido del texto? Aquí te voy a presentar una forma muy sencilla de entender de la mejor manera posible la habilidad de interpretar. No olvidemos que la competencia lectora es solo una de las competencias de la macrocompetencia comunicativa. Por lo tanto, el acto de leer es un acto comunicativo. Y aquí vamos a recurrir a algo que nos enseñaban en el colegio hace muchos años. El sistema comunicativo tiene factores que son indispensables, como por ejemplo, de un lado tiene al emisor, la persona que se encarga de construir el mensaje. Y por otro lado tenemos al receptor, que, como su palabra lo dice, es quien recibe, decodifica, interpreta el mensaje. Y por supuesto que el mensaje que se comunica entre emisor y receptor, en este caso, es el texto. Entonces, ¿de qué manera me sirve recurrir a las bases del proceso comunicativo para interpretar un texto? Vale, por un lado tenemos, ¿verdad?, al emisor, quien no solo, como ya dijimos antes, pertenece a un contexto histórico, político, cultural, ideológico, etcétera, sino que también este ser humano, porque es un ser humano, es una persona que se le ocurre una idea y que comienza a elucubrar, es decir, a reflexionar sobre un tema, a pensarlo muy bien, a estudiarlo para comprenderlo y para llegar a una conclusión, para llegar a una solución final que es la escritura de su mensaje, ¿verdad? El texto en sí. Después de que el emisor tiene una idea, le llama la atención algún concepto, comienza a elucubrar, a pensar, a reflexionar y por lo tanto a estructurar su texto. Por ejemplo, si nuestro emisor quisiera comunicarnos algo, una idea sobre el calentamiento global, por ejemplo, nos tiene que convencer de las consecuencias negativas que nos trae el calentamiento global. ¿Por dónde comenzaría sus ideas? ¿Qué sería la primera idea que motive su escrito? Podría ser un ejemplo, podría ser una invitación a la reflexión, podría presentar su tema, simplemente decir yo voy a hablar de esto. ¿Qué idea le seguiría a continuación? ¿Cómo concluiría el texto? ¿Qué ideas irían al final? Todas esas son ideas que el emisor tiene que estar pensando cuando va a construir su texto, ¿verdad? Entonces ya, tenemos que por un lado, el emisor se encuentra en un contexto, tiene intenciones comunicativas y en base a dichas intenciones va a estructurar un texto para conseguir su propósito, para que su mensaje se entregue correctamente a los receptores. Vale, perfecto. Y del otro lado, por supuesto que también tenemos que considerar al receptor. El receptor en este contexto, por supuesto que es el lector o lectora. Y esta persona, como habíamos dicho en el módulo 3, pues también pertenece a un contexto, también es un contexto histórico, social, político, ideológico. Y además de eso, el receptor tiene un conocimiento del mundo, tiene experiencias, tiene un bagaje cultural, tiene opiniones. Ese receptor jamás se enfrenta al texto de manera vacía, en blanco, nunca. Ningún receptor se enfrenta a un texto de manera vacía. Todos lo hacemos en base a ideas previas que tenemos, en base a nuestros conocimientos previos. En el módulo 2 yo te hablaba de la importancia del conocimiento previo académico, de lo que te enseñan en lengua y literatura, de contenidos, ¿verdad? Pero en este caso también importan tu opinión, tu experiencia, tu conocimiento del mundo, de normas sociales, culturales. Todo eso es una conexión que tenemos con el autor y esto se realiza a través del lenguaje, gracias a que compartimos códigos de comunicación y que nos permite comunicarnos. Este acto comunicativo es especial, ¿verdad? Porque el receptor no comparte necesariamente el mismo contexto que el emisor. Tal vez nunca se van a hablar directamente, pero sí se están comunicando a través del texto. Por lo tanto, interpretar un texto es darle sentido a lo que el emisor quiso decir en base a los conocimientos que tenemos nosotros como lectores y a todos los procesos que están ocurriendo en nuestro cerebro cuando estamos interpretando dicho texto. Y además, mucha atención a esto que te pongo por aquí. Todos esos procesos que están ocurriendo en tu cerebro, mucha atención. No significa que suceda uno y luego el otro y luego el otro en forma secuencial.
He aquí por qué este es un proceso tan complejo y nuestro cerebro es tan interesante, es una máquina tan potente que nada tiene que envidiarle a los últimos modelos de celulares, por el contrario, la tecnología se hace inspirada en el funcionamiento del cerebro humano. Por lo tanto, durante el proceso lector, todas estas habilidades están funcionando de manera conjunta. Al mismo tiempo, el cerebro está sacando todas estas conclusiones, está haciendo todas estas conexiones, está haciendo predicciones, todo eso ocurre a medida que nos vamos moviendo por el texto. Y eso solamente se logra, como decíamos en el módulo 3, siendo un lector súper atento y súper activo, que se mantiene activo dentro de este proceso comunicativo, que además es un proceso interactivo, que tiene todos estos factores que están interviniendo, por un lado los del emisor, por otro lado los del receptor. Entonces, aquí en interpretar es cuando nosotros vamos a decir, vale, que ya comprendí el texto y puedo construir un nuevo significado a partir de esa información que me acaban de entregar. La descripción que hace el temario de la PAES de la habilidad interpretar es la siguiente. Quien lee debe comprender el texto construyendo significado a partir de la o las relaciones entre diferentes partes de un texto. Ahí nos vamos a detener entonces. Aquí se está definiendo de manera súper clara la habilidad de interpretar como construir significado. Por lo tanto, apuntando a lo que te estaba diciendo yo antes, una vez que has entendido el texto, vas construyendo significado de lo que tú estás interpretando de esa lectura. Esto lo has conseguido a partir de las relaciones, es decir, las conexiones de diferentes partes de un texto. Ahora mucha atención con lo que sigue. Dice, los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. Entre paréntesis, Denver dice, o incluso en diferentes textos. A ver, si bien yo nunca he visto un ejercicio del DEMRE en el que se vean la comparación entre diferentes textos, así como tal vez el único ejemplo que se me ocurre de un texto dentro de otro texto que ha presentado el DEMRE es el ejemplo que vamos a ver en el módulo a continuación, en el que en la tercera página se nos presenta esta que está acá abajo, que finalmente no es parte del texto original, sino que es un collage de José Vilches sobre el pebre, que aparece por aquí. Pero bueno, normalmente esto es muy interesante, que estas partes que vamos a relacionar pueden encontrarse en la misma sección, es decir, en el mismo párrafo. Podría decirnos ideas que se encuentran contenidas en una misma parte, en una misma sección, pero también podrían ser en distintas secciones, distintos párrafos del texto. Entonces estas conexiones son bastante amplias, podríamos conectar muchísimas ideas del texto. Y por último, termino de leer por acá. Dice, el tema o propósito pueden ser establecidos de forma explícita en el texto o bien presentarse de manera implícita. Por lo tanto, fíjate muy bien, tema o propósito. Dos preguntas muy generales de la comprensión, de la interpretación de un texto. Aquí el DEMRE nos dice que esta información se puede encontrar en un plano explícito, que lo diga, que el autor diga el tema que voy a tratar a continuación o mi propósito comunicativo es, como también puede que no los mencione directamente y que nos toque a nosotros construir ese significado de manera implícita. Todas estas conexiones que se van haciendo se cumplen si es que el lector efectivamente está procesando la información de manera activa, recurriendo también a sus conocimientos previos, reconociendo la estructura del texto, haciendo las conexiones. Entonces, es súper importante que te fijes que existen un total de 6 tareas lectoras asociadas a la habilidad de interpretar. Cuando interpretamos un texto hacemos distintas cosas, por ejemplo inferimos, por ejemplo también sintetizamos o hacemos relaciones, y todas estas son las que yo a continuación te voy a ir presentando y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te presento cada una de ellas con un nombre, que yo le he puesto el nombre, el DEMRE no lo declara, pero el nombre se desprende fácilmente de ahí, ya lo vas a ver. Te voy a mostrar el tipo de pregunta que se asocia a esa habilidad y vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a comenzar. En primer lugar, y al igual que ocurrió en el módulo anterior, vamos a comenzar presentando el texto que nos va a servir para todos los ejemplos que vamos a hacer a continuación. Este texto es un fragmento de un artículo. Un artículo es sinónimo de una publicación. Es un tipo de texto muy diverso que suele organizar su información
de manera secuencial. Por lo general, su propósito es contar, relatar un suceso o un hecho. Los temas que tratan los artículos pueden ser muy variados, van a depender de los intereses sociales, de la actualidad. Por lo general son temas que llamen la atención de la gente. Existen distintos tipos de artículos, por ejemplo, los artículos científicos o los artículos de opinión. Y estos suelen ser leídos en situaciones de lectura personal, porque te gusta el tema, te interesa, quisieras informarte más, por ejemplo. En el caso del texto que vamos a analizar hoy día, fue publicado en un sitio web que se llama Todo Historietas, todo sobre el cómic argentino e internacional. Sin embargo, lo que nos presenta el DEMRE no necesariamente se ve como un sitio web. Podemos apreciar que se trata de un texto continuo, básicamente por su estructura. Vemos que se compone por oraciones y estas oraciones a su vez en párrafos y estos párrafos en un texto completo que sigue un orden secuencial de las ideas. La temática que aborda este artículo es Mafalda, es decir, la historieta argentina creada por Quino, que se trata de una chica que es súper crítica, que habla sobre variados temas. En el video anterior yo te había puesto una foto de Mafalda acá, pero en el texto original que publicó Demre en realidad no trae ninguna imagen, ninguna foto. Y básicamente lo que hace su autor, que no conocemos, no sabemos quién es el emisor de este texto, ni tampoco sabemos en qué fecha se publicó exactamente, pero lo que hace él es repasar información sobre esta historieta, partiendo desde el origen, cómo se gestó la idea, de dónde salió, pasando por información sobre su éxito y llegando finalmente a la actualidad. Y bien, eso es todo por ahora. Vamos a utilizar este texto entonces en los siguientes ejercicios, en las siguientes definiciones. Así que por eso que era tan necesario que estuviéramos atentos a su contenido y a su estructura. Ahora sí, vamos.